Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alejandro Saavedra, esto es Observatorio Social. Nos encontramos con Milagros Juárez, candidata al Congreso por Unión por el Perú. Milagros, además de política, es piloto aviadora, periodista de oficio. ¿Cómo estás, Milagros? Buenas tardes. Hola Alejandro, un gusto estar con toda tu audiencia aquí para poderles contar todo sobre mi postulación al Congreso. Excelente, excelente, Milagros. Quisiéramos, por favor, conocer un poco más de ti, aparte del brief de la profesión, aparte del tema de que eres piloto, has ejercido el periodismo, quisiéramos conocer un poco más de ti como persona. ¿De dónde proviene Milagros Juárez? ¿Cómo creció? ¿Cuáles son sus valores, sus ideas? ¿Por qué decide entrar en política en un contexto tan convulso, tan particular como el nuestro, en el cual para entrar en política ahora es un riesgo y se requiere pues un valor muy grande? Cuéntanos, por favor. Te comento, yo decidí entrar en política cuando vacaron al presidente accesitario Vizcarra, que ahorita justamente está cuestionado por un presunto acto de alta corrupción que involucraría vacunas, ¿no? Y algún tipo involucraría el negociado con la empresa Sinopharm, el cual va a investigarse, ¿no? Va a iniciarse una investigación bastante fuerte contra muchos funcionarios de su gobierno y de este gobierno. Entonces, en el momento que fue vacado, yo vi que muchos personajes políticos intentaron tomar partido de esto, de izquierdas, de derechas, de todas partes. Y me di cuenta que la clase política en el país estaba muy venida menos y que, como tú bien lo has señalado, estaba haciendo periodismo de oficio. Había dos opciones: seguirme quejando tras un teclado o tomar acción y entrar al ruedo. Entonces me decidí por esto último. Yo provengo de una familia de clase media, soy una persona educada en valores conservadores, en su mayoría, tampoco tengo la mente cerrada, por supuesto, todavía me considero joven, me siento cercana a los jóvenes, por eso no cierro mis ideas a un dogma específico, pero sí tengo valores tradicionales, diría yo, que son la familia, la vida, el respeto por las libertades básicas, pero también me interesa el orden social, que es algo que hemos perdido nosotros muchísimo, hemos podido ver los últimos meses. Y la clase política tiene que regenerarse, pero tiene que haber cambios de raíz. No puede darse una mejoría en la clase política si es que no hay cambios radicales, cambios fuertes que la población ya demanda. Perfecto, perfecto. Y bueno, nos has hablado un poco de tus valores, pero políticamente, dentro de lo muy reduccionista que es el término, ¿te ubicarías dentro de la derecha, dentro del centro, dentro de la izquierda? Te lo pregunto un poco también por el partido y el proyecto político al cual te has sumado, ¿no? Claro, a ver, yo te comento, mira, UPP actualmente no se considera ni de derecha ni de izquierda, sino un partido que tiene el patriotismo, el nacionalismo, el soberanismo de antemano. Ahora, sin cegarse a irse contra la economía de mercado, no economía social de mercado, sino economía de mercado equilibrada, donde pueda hacerse patria. Entonces, yo te digo de que yo también me sitúo en ese espectro político. No soy ni de izquierda ni de derecha, mucho menos de centro. Yo soy una persona que no voy a caer en esa dicotomía porque esto ya es muy Revolución Francesa, seguir hablando de derechas y izquierdas, cuando ambas, en mucha medida, en el mundo, no solamente en el Perú, han fracasado. Estos discursos ya son demasiado antiguos, demasiado obsoletos para seguirlos arrastrando con el tiempo. Además, Perú es un país bastante particular. Perú tiene, y Bolivia también, podríamos decir, tienen unas características bastante particulares, tiene sus peculiaridades, y nosotros tenemos que entenderlo así como es. Nuestro país, costa, sierra y selva, están muy divididos. Nosotros no podemos aplicar un modelo, una manera, un sistema político, si quieres, para todos y pensar que a todos le va a funcionar. Puede que le funcione a la costa, pero a la sierra y la selva no, o viceversa. Por lo cual, nosotros tenemos que estudiar mucho nuestro país, conocer mucho nuestro país para poder recién proponer cosas que hagan cambiar este país. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Y además del tema de la propuesta del nacionalismo, la parte patriótica, la diferenciación
entre lo que requiere la costa, la sierra, la selva, las distintas regiones y ciudades del Perú, ¿cómo describirías tú la propuesta de Unión por el Perú para esta coyuntura particular? Y antes, justo complementando con eso, me encantaría que me dijeras tu diagnóstico. ¿Cómo ves al Perú en estos momentos? Es decir, ¿cuál es la situación, el estado en el que lo percibes y qué perspectivas, esperanzas o amenazas le ves para un futuro cercano? Con mucho gusto, te cuento. Respecto al tema de la pandemia, de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, UPP propone reactivación de las MIPES y las pymes, darles muchas facilidades para que ellos puedan salir adelante de nuevo, porque ha sido el sector más golpeado y sobre todo ha llevado a la informalidad a muchos, a la mal llamada informalidad, porque en realidad es emprender, es un espíritu de honestidad, porque hay mucha gente que se ha quedado desempleada y en lugar de optar por delinquir, por hacer cosas negativas, se han dedicado a trabajar, a sacar adelante a su familia, como ambulantes, como vendedores de N cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender esta problemática social que ha generado la cuarentena, en especial. Este golpe duro a la economía y a los más necesitados de nuestro país. Ahorita nosotros no podemos aplicar estadísticas en el contexto de las cosas normales, de lo que estábamos acostumbrados a usar. Tenemos que entender que lo de ahorita es una situación crítica y ante esta situación crítica tiene que haber mucha conciencia por parte de las empresas, por parte del Estado, por parte de todos. Todos tienen que trabajar para lograr sacar adelante a la clase trabajadora en su país, que ha sido la más golpeada. Entonces, por ello, UPP está bastante enfocado en sacar adelante a los emprendedores, a las MIPES y a las pymes. Ahora, respecto al plano salud, que es también un eje importante de gobierno, porque ahorita estamos atravesando la peor crisis sanitaria, podríamos decir, de los tiempos modernos, ¿ya? El coronavirus. Y lo que ellos han detectado es que la cadena logística en estos tiempos, en estos meses de cuarentena, que todavía no llegamos a tener un año de cuarentena, pero sí ha transcurrido un buen trecho, nos hemos dado cuenta efectivamente que ha habido no solamente actos de corrupción, irregularidades en las compras, sino también fallas en la cadena logística. Entonces todo esto tiene que solucionarse, tiene que también prevenirse el contagio, porque el asunto de las vacunas para todos, masiva, es algo que está todavía muy lejano. Entonces los peruanos tenemos que ser conscientes de eso, que las vacunas, a pesar del escándalo que tenemos, ¿no?, en torno al vacuna-gate, para todos no van a estar disponibles a corto plazo, por lo cual tiene que haber una prevención del contagio, mascarillas, alcohol. En eso tiene que invertir el Estado, no en otras cosas, no en tonterías. En eso. Y eso es lo que tiene que corregirse, en eso es lo que tiene que invertir un Estado, en los problemas principales, los problemas críticos, es la prevención del contagio. Porque mientras llegan las vacunas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que la gente siga muriendo? No, tiene que haber una prevención del contagio. Tiene que reactivarse la economía porque ya no podemos parar, ya no podemos hacerlo. Lamentablemente han habido muchas bajas civiles. Pudieran haber existido menos bajas civiles, menos bajas, por supuesto, si hubiese habido esa prevención del contagio, que no ha habido. Ahora tenemos que cambiarlo. Por eso estos fallos en la cadena logística, corregirlos está en el plan de gobierno. Perfecto. Perteneces a una nueva generación de políticos, una nueva, o sea, verdaderamente nueva generación de políticos, porque hace 5 o 10 años han aparecido en la escena algunos políticos que se pintaban como los nuevos, aquellos que no tienen nada que ver con los políticos tradicionales, con aquellos dinosaurios que mencionaban, pero que cuando uno busca un poco más, son prácticamente los mismos personajes que han estado rondando por el sector público y se han reciclado de un cargo al otro, y que recién se han estado lanzando. Ahora bien, esta clase política tradicional, que es en parte la que nos gobierna, presenta una desconexión muy grande con la realidad. Tú nos estás mencionando temas prácticos, apuntar a las MIPES, solucionar los problemas concretos de la población que quiere comer, quiere tener trabajo, quiere tener seguridad, quiere tener estabilidad. Mientras que nos hemos encontrado durante estos años con una clase política
que más ha estado abordando en conceptos etéreos, ¿no? Construcción de la ciudadanía, miras al bicentenario, muchos términos sociológicos, macroeconómicos, llenos de indicadores muy bonitos, pero que en el fondo al ciudadano no le interesan. ¿A qué crees que se deba tú esta desconexión entre lo que quiere el pueblo y lo que plantean sus representantes? Te lo podría resumir en 3 palabras: mezquindad del alma. Estas son personas que poco a poco han decidido servirse del pueblo en lugar de servir al pueblo, que es para lo que los han elegido, un congresista y también un presidente y ministro. Bueno, al ministro lo nombra, pero también tiene que aceptar esa responsabilidad. Todos los que están en el gobierno, todo funcionario público, está para servir a la gente, no para servirse de la gente y sacarles el máximo provecho por ambiciones personales. Y esto lamentablemente es algo que se ha dado durante los últimos 30, 40, 50 años en nuestro país. Es algo que tiene larga data aquí. No es un problema de ahora, es un problema que ya tiene mucho tiempo. Solamente que ahora existen redes sociales, existen más medios de comunicación. Esto ya no se les escapa ni a las redes sociales, que a veces influyen para que algo sea noticia en los medios convencionales, ni a los medios convencionales, porque tampoco pueden tapar el sol con un dedo. Es por ello que ahora nosotros podemos verlo, visualizarlo en primera plana, pero son cosas que han existido y que antes no eran documentadas nada más, pero existen ya desde hace mucho tiempo. Perfecto. Y en este tema de la documentación de los hechos y de la información que llega al pueblo, el periodismo tiene un papel fundamental. Tú eres periodista de oficio, has estado en primera línea y muy familiarizada con el teje y maneje de la evolución de las noticias, cómo llegan, cómo pueden o no distorsionarse, cómo se comunican, a qué intereses responden. Entonces, bueno, tú has sido periodista independiente. ¿Cómo notas que ha evolucionado o involucionado la forma en la cual el ciudadano peruano recibe información acerca de lo que está o no está pasando en nuestro país? ¿Qué tanto poder han adquirido o perdido los medios de comunicación? En realidad todavía no han perdido mucho. Lo único que ellos ahora están sintiendo es la pegada de las redes sociales, porque hay personas que en todos los lugares del país pueden llegar a tener algún teléfono, así sea de la gama más baja, pero ya pueden documentar algún tipo de cosa irregular que suceda en su localidad, en su región. Esto ya no son cosas que pueden tener controladas al 100% una narrativa. Ahora la narrativa existe, claro que sí, existen las pautas que dan los grandes oligopolios de nuestro país, son los que manejan el Perú todavía. Pero también existe una línea que es la realidad, y ya tampoco la pueden tapar. Cuando hay conflictos sociales, cuando hay hambre, cuando hay friaje, cuando hay inmigrantes llegando por la frontera, porque la gente ahora está más preocupada y más pendiente de lo que va pasando. Entonces, ellos también están más comprometidos por estas redes sociales que existen. Y cuando algo se viraliza, cuando algo se vuelve tendencia, ya no le queda más remedio a los medios convencionales, así lo hagan, quejándose y coléricos y a regañadientes, pero lo hacen, lo tienen que pasar en la televisión. Yo creo que eso es algo, en cierta manera, positivo, porque permite al ciudadano también hacerse cargo y no dejarse pisar el fondo. Han cambiado los nuevos tiempos y nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que superar los problemas que hay y sobre todo estar muy atentos para que no nos sigan engañando. Excelente. Respecto de los temas de actualidad que has mencionado, hay uno que quisiera destacar y enlazar tal vez con la propuesta de un tinte nacional, no voy a decir nacionalista de tu proyecto político, pero con el tinte nacional y con un tema que a todos nos preocupa, que es la seguridad. Mencionaste el asunto de los inmigrantes. En este momento tenemos fronteras muy débiles, que además se suman a unas fuerzas del orden
disminuidas. Entonces, ante esta crisis migratoria que está viviendo nuestro país, ¿cuál es la propuesta de tu partido y cuál es tu propuesta de llegar al Congreso dentro de las funciones legislativas que te corresponderían? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante importante porque justamente es una problemática esta crisis migratoria. Es un gran problema que nos trajo PPK. De verdad, es una desgracia que PPK haya salido elegido. Bueno, de plano, estos candidatos que se presentaron en el 2016 eran una desgracia. PPK pudo evidenciar cómo las agendas globalistas pueden manejar este país tronando los dedos. Él dejó las puertas abiertas para que entre cualquier clase de gente a nuestro país. Y ahora, en este gobierno de Sagasti, el día de hoy, yo miro horrorizada la noticia que habrían entrado cientos de haitianos aquí al país por la frontera con Brasil. Entonces, esto es sumamente alarmante, porque estas personas han tenido, a los países que han ido, lamentablemente, un historial incluso más peligroso que los venezolanos. Ellos han tenido un historial delictivo en muchos países, a los que han ido de disque refugiados, poniendo en los primeros grupos de inmigrantes a mujeres y niños, porque parece que esa es la estrategia, ¿no? Ponen adelante unas 50 mujeres y niños y detrás van 400 hombres, y no cualquier hombre, sino delincuentes. Entonces, hay que ver las cosas como son. Esta historia ya la hemos visto. Acuérdense, hace de repente 2 años, recuerdan que salía Milagros Leiva llorando con mujeres y niños venezolanos que los ponían adelante, luego atrás, ¿quiénes iban? Iban las joyitas, iban los delincuentes. Así han sido las cosas. Esta historia ya la hemos visto. No es casualidad. Habría que ver qué grupos internacionales están detrás de esto, porque yo no creo que los haitianos se les prenda un poquito y digan, vamos a ir a Perú, así como estamos. Estamos pasando un momento bien difícil. Dices que van a venir de paso, pero la verdad yo no creo ni una palabra de esto. Yo no creo eso. Yo creo que se va a intentar quedar en el país. UPP propone regular la migración. Yo voy a ahondar más allá en eso. Yo voy con una propuesta que se llama deportación ya y consiste en que todo inmigrante que se encuentre en calidad de ilegal sea deportado. ¿Y qué podríamos entender como ilegal? A una persona cuyo permiso temporal de permanencia esté por vencerse y no haya conseguido trabajo. ¿Por qué? Porque si no ha conseguido trabajo en el tiempo que estaba en el Perú, es muy probable que delinca, está a un paso de delinquir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir el crimen. La prevención del crimen ahorita es más importante que nunca, al igual que la prevención del contagio del COVID. Es tan importante. Y lo que se tiene que hacer es deportar a esas personas. El Perú ya los ha apoyado muchísimo, ya vamos aproximadamente 3, 4 años recibiendo inmigrantes, ya no podemos más. No porque no querramos, sino porque ya no se puede. Ahorita los peruanos están quedándose cada día más sin trabajo. Miles de peruanos cada mes se quedan sin trabajo en este país. Nosotros tenemos que entenderlo eso y también comprender que esto no es un tema de xenofobia. No, claro, es más, esta migración de delincuentes perjudica incluso a los migrantes honestos que ha recibido nuestro país, porque me parece que la mayoría de los venezolanos que han venido, por poner un ejemplo de la migración más reciente, son los venezolanos, son personas trabajadoras, honestas, que han venido a labrarse un futuro, pero que lamentablemente están cargando sobre sus hombros la mala imagen que están dejando un grupo de delincuentes, ¿no? Que están viniendo, como tú dices, probablemente organizados y dirigidos desde afuera. Entonces, no es un tema de xenofobia, es un tema de seguridad. Y respecto del tema de la seguridad, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué plantea tu partido? ¿Qué planteas tú? Para poder mejorar nuestros niveles de seguridad, ya que estamos hablando de que contamos con varios puntos débiles. Un poder judicial muy corrupto, una policía nacional disminuida, unas fuerzas armadas que son constantemente agredidas, organismos internacionales y ONGs de derechos humanos que son como espadas por sobre las cabezas de todo aquel que pretenda poner un poco más de orden o ser un poco más firme en la prevención de los delitos y en el fortalecimiento de las fronteras. ¿Qué podemos hacer
¿Y qué puede hacer el Congreso de la República frente a tantas debilidades? ¿Cómo podemos atacar estos frentes a fin de mejorar nuestra seguridad nacional internamente y externamente? Lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas radicales. Lloro por las astas, ya se nos han escapado las tortugas, como que diría popularmente. Okay. De verdad, esto ha sucedido frente a nuestras narices. Estamos hasta aquí de inmigrantes, estamos hasta aquí de delincuencia, que es lo más peligroso. Estamos hasta aquí de desempleo, ya no podemos más. El Perú ya no puede permitirse esos lujos. No somos un país del primer mundo para podernos dar ese lujo. Somos un país pobre. Tenemos que entenderlo así, somos un país pobre. Esa es nuestra realidad. Hasta el cambio no podemos hacer este tipo de medidas, ¿no? Para concebir, ni siquiera es algo inconcebible estas alturas. Lo que tenemos que hacer es simplemente cerrar nuestras fronteras, hacer las deportaciones que se tengan que hacer y más adelante conversamos acerca de este tema de nuevo. Deportación ya viene para eso, viene para solucionar este problema. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso actual para la expulsión de los extranjeros que delincan, pero es muy vago en algunos términos. En la prevención, por ejemplo, yo voy más allá. Yo voy al hecho de que si una persona no cuenta con empleo, no acredita empleo y ha tenido una permanencia en Perú prolongada y se le ha vencido su permiso temporal de permanencia, tiene que ser deportado. Tenemos que prevenir el crimen, tenemos que ir más allá, porque si no, no vamos a estar esperando aquí que toda persona que delinque, que la encuentre, que la atrape, ¿sí? Recién poder deportarla. Si van a ser deportados solo unos miles y van a seguir delinquiendo muchos más. Tenemos que ser prácticos en este asunto porque estamos viviendo una emergencia. Y ante una emergencia, medidas excepcionales, medidas fuertes, medidas radicales. No nos queda de otra. Es supervivencia de nosotros, nada más. Es algo muy práctico. Y no es xenofobia, nada de eso. Aquí las personas que tengan trabajo, que acrediten su trabajo, bienvenidas, porque ellos ya están haciendo algo. Ellos no van a, de alguna manera, hacer una competencia desleal, porque ese trabajo no va a durar también para siempre. Van a estar un tiempo, van a capitalizarse, probablemente se vayan a otro lugar, ¿no? Sigan su camino, y eso es lo natural. Pero una persona que no tiene trabajo está en serios problemas y probablemente delinca. Ahora, también este tema de la seguridad, y que también está muy unido al tema de la corrupción, porque aplica para dos cosas. Es la necesidad popular, el pedido, el clamor popular acerca de la pena capital. La pena capital ya es una necesidad, ya no es algo que a una u otra persona se le ocurra, es algo que la gente más humilde lo pide. Es consciente que esto es necesario para eliminar no solamente la alta corrupción, sino también los crímenes insanos contra niños. Hay muchas violaciones, muchos asesinatos. Hace aproximadamente 2 meses hemos visto a una niña incinerada, quemada, en San Juan del Lurigancho, en un cilindro. Nada vive en un cilindro. Imagínate. Claro que sí, esto es una aberración total. De hecho, se presume que la madre y el padrastro perpetraron. Eso es tirado al pelo. Son cosas que no pasaban hace 20, 30 años. Era algo rarísimo. Hace 2 años vimos el caso de la niña Jimenita, que justo por estas fechas, sus vacaciones útiles, esta niña salía de las vacaciones útiles, fue interceptada por un pervertido, y al día siguiente la niña apareció muerta y violada. Esa niña justamente se le llevó el famoso monstruo de la bicicleta. En este caso conmocionó el Perú, fue un caso bastante tristemente célebre, podemos llamarlo, y que no debe darse. Si existiera la pena capital para los violadores de niños, que es el crimen más atroz que puede existir en toda sociedad. Si un niño no se le protege, si un niño se le daña de esa manera, pues estas personas no tienen opción a regenerarse en la sociedad. Ya han cometido el crimen más atroz, sobre eso no hay nada. La alta corrupción está debajo. Los niños son el futuro inmediato de nuestro país, crecen rapidísimo y nosotros tenemos que velar por su seguridad de ellos. Si no velamos por la seguridad de un niño, ¿qué clase de país somos? Nosotros no vamos a ningún lado si no protegemos a nuestros niños. Tenemos que cambiar eso. Para eso nosotros necesitamos la pena de muerte ya, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, porque son en realidad entes supranacionales que no nos han dado ningún beneficio tangible. Lo que nos han dado es más bien problemas. Indulto a terroristas, defensa, gente bastante cuestionada, en lugar de los débiles, en lugar de las personas
realmente son víctimas. ¿Qué persona de los derechos humanos ha velado, ha seguido detrás el caso de la niña Gemenita o el caso de esta niña de San Juan de Lurigancho, quemada en un cilindro? Ninguna, ninguna, no les interesa. Lo que les interesa son los terroristas, esa clase ejecutiva, en lugar de los más débiles, en lugar de los verdaderos derechos humanos, no les interesa. Entonces lo que necesitamos es hacerlo, porque si no, nadie más va a proteger a nuestros niños. Ahora, yo soy consciente que es un proceso largo. Poder hacerlo en el Congreso o poder hacerlo con un apoyo popular, como una cruzada popular, porque el pueblo tiene iniciativa legislativa también, recolectando firmas. Es un proceso que puede durar 2 años, 2 años y medio, 3 años. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Dejamos que siga pasando esto? No. Para eso yo tengo una propuesta que es Madres Ronderas. Traen las rondas campesinas del campo a la ciudad. Y todos perfectamente sabemos cómo funcionan las rondas campesinas cuando hay una violación de un menor. Las rondas campesinas están facultadas a actuar, a proceder cuando ven un crimen abominable. En muchos casos se ve en el Perú que a un violador lo encuentran, lo apalean, o a veces lo matan. Y luego llega la policía. Y esas son las reglas que ellos tienen. Y ahí nadie se mete. Ahora, lo que nosotros necesitamos, hay rondas urbanas. Es que las madres, solamente las madres, puedan tener el marco legal para portar armas de fuego, las madres ronderas, ¿no? Para esto, la SUCAME tiene que entender que es una necesidad que la madre rondera porte armas, porque qué mayor necesidad de proteger a tus hijos. Cuando una persona común y silvestre va a SUCAME y dice, yo quiero sacar una licencia, ok, ¿por qué? Pasa tu examen psicológico, examen de que tú dominas también la destreza, ¿no? A la hora de manejar un arma, disparar y todo ese tipo de cosas. Pero también, ¿por qué lo necesitas? ¿Eres ministro, eres congresista? ¿Quién eres? ¿Eres una persona que te expones a riesgo? ¿O que eres seguridad privada, qué sé yo? Si lo acreditas, toma tu licencia. Pero a las madres no, a las madres no se les considera. Yo creo que la madre sí tiene la necesidad, porque qué mayor necesidad de proteger tu vida y la vida de tus hijos, la vida de los niños que viven en tu barrio, en tu zona. Las madres desarrollan mucha empatía, una palabra muy usada por los progres, pero no para ese tipo de cosas, no para otras. Ellas sí sienten esa solidaridad, esa conexión con todos los niños que conocen de su barrio, los van a proteger. Esto pasa en la sierra, sucede, funciona como reloj, funciona muy bien. No tiene que Lima ser la excepción, no tiene por qué ser la excepción. Y yo quiero traer las rondas del campo a la ciudad para que estas madres puedan volver a dormir tranquilas cada vez que un hijo se va a hacer un trabajo en la universidad, que tengan la tranquilidad que ese niño va a regresar, ese muchacho va a regresar a casa. Que los niños puedan volver a jugar en las calles, lógicamente acabada la pandemia. Como de repente tú y yo lo hicimos. Ese es un derecho del niño. El niño no tiene por qué vivir con miedo, vivir escondido. Que los padres estén asustados pensando que un depravado se lo puede llevar en cualquier momento, en una mototaxi, caminando. No, ese tipo de cosas son cosas que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que solucionar. Ahora, en el Perú se podría aplicar bajo el modelo de Singapur, que es un modelo bastante interesante. Los violadores menores son fusilados, se les aplica la pena de muerte. A los altos funcionarios que incurren en corrupción, se llama la famosa alta corrupción, ellos también entran en ese castigo de la pena capital. Justamente ellos tienen una particularidad, que cuando este funcionario, este acto de corrupción que él ha cometido, ha generado la pérdida humana de vidas, por ejemplo, en el caso de ellos, dame un segundo, ahorita voy a, ya, estoy con el audio. Cuando ellos han generado la pérdida de vidas humanas, ha muerto gente a raíz de este caso de corrupción, este acto, ellos entran, califican dentro del castigo de pena de muerte. Ahora, cuando este acto de corrupción, y hay que oírlo bastante atento, ha causado un desmedro, un perjuicio en el sector salud y el sector educación, también aplica la pena de muerte. Y esto es muy interesante, porque si hoy tuviéramos la pena de muerte, esto hay que prestar mucha atención. Si hoy tuviésemos la pena de muerte bajo el modelo de Singapur,
Probablemente muchos de los funcionarios de Vacuna Gate, comenzando por Vizcarra, calificarían para la pena capital. Hay que ser clarísimos en esto, porque vivimos incluso una pandemia. Aquí no hay ni cómo escaparse de la pena capital si viviéramos hoy en el modelo de Singapur, aplicándola. Yo creo que esto es necesario al ya experimentar este acto, este caso de alta corrupción que involucra a muchos funcionarios del gobierno, de este gobierno y del anterior sobre todo. Tenemos que darnos cuenta que esto no se puede volver a repetir. Y para que no se repita, tiene que instaurarse la pena capital. Es una necesidad para todos, para los niños y también para los políticos. Porque los políticos, de otra manera, no van a cambiar. Perfecto. Ahora, el tema que has tocado es bastante sensible porque tendríamos que platicar sobre un par de aspectos. Uno vendría a ser cómo llevar a cabo esta iniciativa superando la oposición que va a ejercer un sector muy poderoso de nuestra sociedad, que es el sector ONGero de los derechos humanos, con mucho acceso a los medios de comunicación, a organismos internacionales, y que siempre nos paran asustando con el tema de que no puedes aplicar tal pena porque vamos a ser un país paria, no te puedes salir de tal tratado porque vamos a ser un país paria. Y en realidad, no al peruano promedio, pero al limeño promedio, lo asustan mucho estas amenazas ONGeras. Eso por un lado. Y por el otro lado, cómo desde el Congreso, mediante afinaciones legislativas, podría prevenirse el abuso de la figura de la pena de muerte, porque vamos, dale la posibilidad de matar a nuestro Poder Judicial, dale la posibilidad de matar o de pedir la pena de muerte, no sé, a un José Domingo Pérez, ¿no? Que muchas veces son utilizados como instrumentos o sicarios políticos del poder de turno. ¿Cómo podrías prevenir que se ejerza un abuso? Porque en realidad, si uno pone la pena de muerte para políticos corruptos acá en el Perú, te apuesto que, no sé, Martín Vizcarra sale vivo y ejecutan a Keiko Fujimori aunque nunca haya sido presidente. Entonces, ¿cómo prevenir esos abusos? La verdad, yo te digo ahí una cosa, en el caso que ahorita vivimos de Vacuna Gate, este caso va a quedar como una exposición de modelo para seguir, para estos casos de alta corrupción. Este es un caso de alta corrupción, este es un caso maestro, de verdad, porque involucra a mucha gente y porque involucra a muchos funcionarios del Estado, y que han tenido confianza y que han tenido decisión, poder de decisión en cosas muy sensibles, que es la vida de las personas en el momento más crítico, que es una pandemia. O sea, una persona que es tan ruin, tan delincuente, tan, pues, poco persona en estos casos, y abusa de su poder sin vergüenza alguna, con total sangre fría, es una persona que ha incurrido en alta corrupción. Eso nadie lo puede negar, nadie, ni el más progresista de los progresistas. Ahora, efectivamente, los progresistas influyen, pero yo te digo algo, influyen los limeños del sector AB a lo mucho. El sector CDE, que en realidad muchas veces, no sé por qué está catalogado así, creo que debe estar catalogado al revés, porque son personas que tienen una calidad humana mucho más elevada, lo puedo decir, en muchos casos, en muchísimos casos, por no decir la mayoría. Ellos ya han entendido que este miedo es infundado, que lo que necesita Perú es eso, porque ellos han visto en sus barrios, en sus zonas, que al hijo de la vecina, a su propio hijo, lo han violado o lo han matado. Ellos son los que están muriendo ahorita, cuando no hay oxígeno, cuando no hay vacunas, cuando no hay tratamientos, cuando se cierran las puertas a las investigaciones que se quieren hacer en el mismo país por peruanos. Entonces ellos se han dado cuenta, esto ya los ha indignado al tope, y ellos se han dado cuenta que es necesaria la pena de muerte. A mí me lo han dicho antes del Vacuna Gate, esto es necesario, la pena de muerte es necesaria.
tiene que llegar, pues ya no podemos más con este nivel de corrupción y con estas insanías con los niños. Ahora, yo creo que las principales víctimas, las principales inocentes en los que nosotros tenemos que preocuparnos es en las niñas, en los niños también, es en todas las personas a las que las violan, las matan. Crimen abominable, está de más repetirlo, y también las vidas que se han perdido a raíz de la alta corrupción. Acá lo tenemos en nuestra cara. Ya no podemos hacernos lo loco, ya no podemos decir, no, esto no es corrupción, no, esto es algo indebido, es una falta. No, esto es un delito de alta corrupción, es un caso maestro de alta corrupción privada. Una vez, lo que va a llegar más adelante, o seguramente esto es la punta del iceberg, va a horrorizar más a los peruanos, porque este país, en este tipo de cosas, nuestro país lamentablemente no nos deja de sorprender para mal. Nos duele cada cosa que nos pasa. Pero para esto están este tipo de medidas. Ahora, efectivamente el Poder Judicial tiene muchos problemas dentro, tiene muchas deficiencias. Yo creo que para un caso de una violación de un menor, la tecnología, la medicina legal ha avanzado muchísimo como para no poder afirmar quién realmente es el que perpetró ese abominable crimen. En ese aspecto yo creo que no hay mucho problema, porque con casos con sentencia firme y ratificada en el Tribunal Constitucional, yo creo que se puede hacer. Igual en los casos de alta corrupción, no es que alguien que lo agarran, lo juzgan rápido, lo matan, no es así. Es alguien que pasa por un juicio justo, valga la redundancia, y también esa sentencia tendría que ser ratificada en instancias superiores. En el Tribunal Constitucional sería bueno, hecho ley, ¿no? La pena capital. Y no tiene por qué atemorizarnos. Y los sectores A y B tienen que perder el miedo, porque tarde o temprano les va a tocar a ellos. La delincuencia no se queda en un solo lugar. La delincuencia no distingue estratos sociales. Al final le va a tocar. Al final, un día se van a meter a su casa y van a hacerle lo que durante décadas le han hecho a los más pobres. Entonces, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que entender que nadie está libre de que le pasen ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a solidarizarnos con todos, porque si no, como país, nunca vamos a salir del subdesarrollo y de la pobreza. Es una medida que tiene que tomarse con la responsabilidad del caso, pero que tiene que tomarse, que ya no hay pero que valgan esas alturas. La corrupción no va a acabar así, mejoremos a gran parte de la clase política, porque igual las instituciones así van a ser podridas. Si no hay pena capital, si todos no se meten al ruedo con esa responsabilidad bajo sus hombros, van a seguir cayendo en las garras de la corrupción, en ese vicio de nunca acabar. Nunca va a terminar. Podemos emplear incluso, te lo puedo asegurar, hasta los mejores modelos económicos. Podemos inventar los mejores modelos económicos. Podemos fusionar los mejores modelos económicos del mundo. Pero si no cambia esto, si a la corrupción, a la alta corrupción, no se le castiga ejemplarmente con la pena capital, nunca las cosas van a cambiar. Porque siempre va a haber esta cultura de Pepe el Vivo, de yo me salto la cola, yo me vacuno primero, de yo dejo morir a la gente de hambre, dejo morir a la gente de frío, y así sucesivamente esto siempre va a pasar. Entonces, ¿tenemos que cambiarlo? Sí, ya es hora. perfecto. Ahora, respecto de la pena capital, mencionaste dos casos que son extremos. Uno que nos parte el alma y nos indigna a todos, que es los abusos y los crímenes contra los más inocentes, contra los niños, sea los asesinatos, sea las violaciones de niños. No sé si incluirías el aborto dentro de ese paquete, lo conversaremos después. Y por el otro lado, la corrupción del más alto nivel que cuesta vidas. ¿Habría alguna otra figura, algún otro delito que incluirías dentro de la pena capital? Tal vez el sicariato, el crimen organizado, los delitos violentos. ¿Consideras que puede aplicarse a alguno de estos crímenes? Por supuesto que sí, pero de momento tenemos que implementarlo para los crímenes más atroces. Hay que empezar a implementarlo y para criminales ranqueados podemos comenzar con el servicio comunitario.
de plano. Lógicamente no vamos a hablar de asesinos seriales, ¿no? Porque estas son personas que ya también tienen que estar en instituciones mentales, también la salud mental tiene que mejorar en este país. Pero comencemos por lo más crítico, que es la alta corrupción, que cuesta muchas vidas en conjunto. Un acto de alta corrupción con el vacunagate, hemos visto cuántas vidas puede costar. Un acto, por un mal funcionario que tenga, que arrastra a los demás, que también caen en esa tela de alta corrupción, caen envueltos en esa red, en ese vicio. Fácilmente, ¿ah? Porque tenemos una clase política débil, susceptible al mal, a las cosas negativas, a robar, concretamente. Y los niños, eso es lo más importante en nuestro país, es lo que más tenemos que cuidar. Ahora, sí tenemos que hacerlo sin miedo, porque mira, Japón tiene la pena capital, Estados Unidos también tiene la pena capital, Singapur también y muchos otros países más. Y no sufren de hambre, viven bien, han mejorado su economía, porque la economía efectivamente va de la mano, no hay alta corrupción. Puede haber el mejor modelo económico, pero nunca va a llegar a los más pobres si hay alta corrupción. Jamás va a llegar a los más pobres, nunca. Y ahí es donde justamente un modelo económico demuestra que tiene éxito, llegando a los más pobres. Y hasta ahora ninguno ha llegado. No porque de repente sea específicamente malo al 100%, sino porque hay alta corrupción. Tenemos que cambiar eso sin miedo. Y es por el beneficio del país. Ahí vamos a ganar todos. Perfecto, perfecto. Eso nos queda bastante claro en cuanto al tema de seguridad. Ahora, en lo que respecta a la dimensión representativa del Congreso, veo muchos candidatos jóvenes como tú que están intentando ingresar al poder legislativo más desprestigiado de las últimas décadas. Y esto es a raíz de una desconexión entre el Congreso y el pueblo, pese a ser sus representantes, pero hay una sensación como de que el pueblo no entiende muy bien para qué está el Congreso. Le exigen cosas que deberían ser tarea del Ejecutivo, sienten que es el Ejecutivo el que debe cuidarlos del Congreso. Entonces, ¿cómo mejorar a nivel de comunicación esta conciencia ciudadana acerca de la labor representativa del Congreso, de que la persona, el ciudadano peruano, se sienta representado por sus parlamentarios y pueda acudir a sus parlamentarios para que velen por sus intereses, que no le exijan tareas que son propiamente del Poder Ejecutivo, que en lugar de recurrir a un presidente caudillo que los cuide de los congresistas malos, entiendan que es al revés, que el Congreso es el organismo que puede evitar que el poder concentrado en una persona devenga en tiranía. ¿Cómo contribuirías tú, dentro de esta nueva generación de políticos, cómo propondrías que pueda reivindicarse esta imagen? La cosa es muy fácil. Hay dos armas. La información, para que las personas sepan que, por ejemplo, esto es algo que nosotros sabemos, el congresista no tiene iniciativa de gasto. Puede hacer reducciones tributarias, puede dar facilidades en muchas cosas, puede dar permisos, puede declarar ciertas cosas. Por ejemplo, hay una propuesta que yo tengo, por simplemente citarla, que se llama Brevete 16, y es para que los muchachos, los más jóvenes, que tienen 16 años, que por lo general salen de la escuela, puedan ya manejar un auto, puedan ya tener la licencia para manejar una moto. ¿Por qué? Porque ya lo hacen, pero lo hacen sin licencia, lo hacen sin saber manejar, ocasionan choques, lo hacen de manera irresponsable, mejor es que lo hagan de manera responsable. Y dos, lo más importante, porque muchos son de las zonas más humildes y quieren contribuir a la canasta familiar, quieren apoyar a su familia, quieren estudiar y trabajar, quieren actualizarse, de repente haciendo taxi, de repente haciendo moto, no pueden hacerlo. Entonces, es momento que ellos tengan ese impulso, esa facilidad. Eso, por ejemplo, podemos hacer, pero no podemos crear un programa social como el vaso de leche, porque no somos el Ejecutivo. Eso la gente también tiene que entenderlo, informarse y poder separar las cosas. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Ahora, segundo, yo he visto que muchos candidatos están proponiendo maneras en la votación, por ejemplo, ¿no? Formas que cambie la votación, que cambie la manera de elegir. Yo creo que eso al final lo que va a crear es más confusión, lo que va a crear es más burocracia
lo que va a crear es más trabas, más papeleo, más dificultades a la hora de elegir. De momento, no estamos capacitados para eso, de momento. Los peruanos en general, todos nosotros, no estamos para este tipo de cambios ahora. Después, de repente, podemos sentarnos y filosofar sobre algo tan trivial, tan etéreo, tan vago. Nosotros podemos ahora mejor enfocarnos en cosas más precisas, que tienen un impacto real en cómo nos representan los parlamentarios, yendo al tema de fondo, que somos los que vamos a intentar estar dentro del juego, es el voto vinculado, una propuesta de voto vinculado. ¿En qué consiste? Esto ha sido planteado muchas veces en Europa. Consiste en que uno, por ejemplo, si en campaña dijo, yo defiendo la vida, yo defiendo el deporte, yo defiendo la pena capital, quiero que llegue, cuando esté dentro del Congreso no pueda hacer todo lo contrario, no pueda votar a favor del aborto, no pueda votar en contra del deporte, no pueda votar en contra de la pena capital, que mantenga su discurso sin importar el partido en el que esté, que mantenga su discurso, que de repente si hay cosas que en campaña no las tocó, bueno, no las tocó en el Congreso, quizás cuando ya esté dentro pueda tocarlos, ¿no? Dame un segundo. Sí. Ya. A lo que me refiero es de que uno sea coherente de lo que ha prometido en campaña, no salirse de esa línea. Si hay cosas que no tocó en campaña, dentro del Congreso tiene libertad de actuar, pero si hay cosas que ya tocó en campaña, no puedes vincularse a eso, por eso se llama voto vinculado. Para esto habría que hacer algo más sencillo, que es cambiar el reglamento del Congreso. El Congreso tiene inhabilitación por una cantidad de tiempo, 120 días, podría ser una causal el faltar. Claro. Claro, podría ser una causal. Y podríamos ir, por ejemplo, a 3 tarjetas amarillas, significaría una roja, por ejemplo, ¿no? O 2, ¿no? Significaría una roja. Tendríamos que implementarlo. ¿Para qué? Para que si una persona que ya ha cometido una cantidad de faltas en ese sentido, ¿no?, se ha desvinculado de sus promesas en campaña de una manera obscena, como muchas veces ha sucedido, pueda ser, también cambiando el reglamento del Congreso, una causal para tu vacancia como congresista, porque también existe la vacancia de congresistas, ojo, pero es por lo general por motivos de salud, por motivos, ¿no?, mentales, físicos, ¿no? Salud mental y física. Entonces, poder incluir eso ahí. Entonces, así los congresistas van a tener claro que lo que han prometido en campaña es ley para ellos, es ley. Eso de ahí no se puede salir, tienen que hacerlo. Claro, es su responsabilidad, porque a eso se han comprometido y no le han engañado a la gente. Entonces la gente va a ver inmediatamente que tiene coherencia, que lo que decía lo cumple, que lo que decían eso lo hacen, que no se desdicen en el camino, no, ay, lo cambié de opinión y tal, ¿no? Ahora, también estoy de acuerdo que hay personas que sí en algún momento se han visto casos terribles en el último Congreso, en el disuelto también, que han habido muchas desilusiones por parte de los partidos políticos y hay personas que se han retirado. Ok, a mí me parece bien de que hay personas que toman la decisión de retirarse y dicen, no, ya me desilusioné de este partido, y ok, nadie pues tiene una bola mágica para saber todo lo que va a hacer tu partido durante los 5 años. Pero lo que sí me parece una cosa que no tiene ningún sentido es que cada congresista no agrupado se juntan 5 y arman una bancada. Y cada bancada tiene, oh sorpresa, una agenda por lo general supranacional. Hay una bancada que creo que se llama hasta Nueva Constitución. O sea, de una bancada no tiene sentido. ¿Puede un partido adoptar esa idea? Claro que sí, pero ¿por qué hacer una bancada con esa agenda? Eso sí, no me parece que es lo correcto. Me parece que los congresistas que toman la decisión de retirarse de sus partidos, de su bancada, mejor dicho, porque no todos son militantes, es permanecer como no agrupados, simplemente llamarse no agrupados, y en bloque que las decisiones que tengan que tomar, nada más. Claro. No tienen por qué llevar una ideología adentro. Si ellos no fueron elegidos
bajo esa consigna, ¿no? A veces cambian incluso de ideología, cambia, eso es lo peor. Entonces, ahí también va de la mano con el voto vinculado. Eso es lo que yo te podría decir respecto al tema de representatividad. Claro, el tema también de los congresistas que arman nuevas bancadas no solo es por los cambios de ideología y para difusión de una nueva ideología, sino que cada bancada nueva cuenta con despacho, cuenta con capacidad de contratación de asesores, de equipos, de proveedores. Entonces, imagínate, uno elige un congreso con 6 bancadas y al tercer año en vez de 6 bancadas ya son 18, el gasto se ha triplicado, ¿no? Entonces, Así también es. un poco es injusto para el bolsillo de los peruanos que somos quienes con nuestros impuestos pagamos esas partidas. Sí, sobre todo porque el trabajo a veces se vuelve deficiente. Los resultados ya no son óptimos. Bueno, nunca lo han sido, Nunca lo ¿no? han Hay sido. mucho tiempo, podríamos decir. Tampoco nunca hemos tenido algunos buenos congresistas, tampoco vamos a ser mezquinos, pero como conglomerado, como conjunto, no lo hacen. No han logrado nunca resultados de excelencia hasta ahora. Para lograr eso en un futuro, lo que tenemos que hacer es justamente vincularlos. El voto es vinculado, es vinculante. O sea, yo estoy eligiendo tal persona porque esta persona está prometiendo tal cosa. No se puede decir dentro del Congreso, porque esto es simplemente mentira pura y dura. Esto es simplemente verle la cara al pueblo y el pueblo ya está harto. Por eso tenemos que hacer eso. En lugar de crear más burocracia, en lugar de hacer las votaciones más tortuosas y sin sentido, lo que sí tenemos que hacer es vincular al congresista. Su palabra tiene que ser como un contrato firmado con cada persona que ha votado por ellos. Así tiene que ser. No hay otra manera de nosotros reforzar ese vínculo que debería existir. Perfecto. Entonces, también hablando de las ideas y las posturas que debe sostener y mantener cada candidato electo, me gustaría que intercambiáramos, así rapidito, como una especie de ping-pong, en una o dos palabras que me comentes. Yo te suelto una idea y tú me indicas si estás a favor, en contra, cambiarías algún punto respecto de algunas preguntas que nos han estado llegando y que se hace la población en general. ¿Te parece? Vale, vamos ahí. A ver, primero, cambio de constitución, ¿sí o no? Sí, pero en muchos años más adelante. Porque la constitución que tenemos actual, del 93, y la anterior, la del 79, son constituciones gestadas durante golpes de Estado. Son constituciones que podríamos llamar de facto, en cierta manera, en gran manera, ilegítimas, porque ¿qué no garantiza que ambas asambleas constituyentes fueron limpias si vivíamos en un gobierno de facto, en un golpe de Estado? Perú tiene que curarse más adelante de ese yugo, de esa vergüenza que cargamos, no de ahora, también con la constitución anterior. La última constitución que tenemos legítima al 100% es la de 1933, que por cierto es superior a la del 93 en resultados, porque nos llevó arriba en el top one en muchas cosas. Íbamos camino a la industrialización y a eso es a lo que nuestra economía debería apuntar hoy, con tantas personas que tenemos, tanta capacidad obrera que tenemos y pujante y sobre todo honesta. Entonces, sí al cambio de constitución, pero más adelante, no ahora. Ahora sería crítico, porque número uno, no tenemos la clase política para hacerlo, la clase política responsable para hacerlo, la podemos tener, pero no la tenemos ahora. Y dos, el país está golpeado económicamente. Tenemos que primero solucionar el problema económico y luego pensar en curarnos, pero sí es necesario curarnos como país, tener una constitución legítima a futuro, eso sí. Perfecto. Entonces, hasta que llegue ese momento, que cambiemos también nuestra clase política, porque en realidad con los constitucionalistas que tenemos, no me atrevería a dejar en sus manos la redacción de una nueva constitución. Introducción de reformas constitucionales a la constitución que tenemos actualmente. Claro que sí, eliminar de arranque los contratos ley o reducirlos muchísimo. Perfecto. Tema de derechos. Bueno, pena de muerte. Me dijiste sí.
Absolutamente sí. Aborto. Absolutamente no. Pero hay que hacer una salvedad, al igual con el tema de la Constitución, que el aborto por cuestiones médicas ya existe. Lo que nosotros tenemos que hacer para arrebatar esa falsa bandera que tiene el neomarxismo es tomar el toro por las astas, justamente a las niñas que han sido violadas, las niñas que tienen de 13 años a menos, aproximadamente, que son los casos donde es un extremo riesgo que una niñita, porque su cuerpo no resiste un embarazo, puede morir. Es altamente probable que esa niña no llegue ni siquiera a cumplir los 9 meses. Estos casos tienen que entrar dentro de lo que ya existe, que es el aborto por cuestiones médicas, por razones médicas. Esto tiene que hacerse, porque si no, van a seguir cogiendo esta bandera, falsa bandera, porque en realidad no les interesa, para instaurarlo en todo el país, libre y gratuito a costa del trabajo de todos los cubanos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso para que ya no sigan utilizando vilmente a las niñas que sufren los abusos. Porque estas niñas no es que no quieran, sino que no pueden, el cuerpo no puede, y además ellas también están en un shock emocional, y esto es perfectamente entendible. Nosotros tenemos que quitarle esa bandera, esa falsa bandera al neomarxismo, para que ya no se sigan aprovechando de estos casos que tanto nos duelen. Y por supuesto, buscar la pena capital para los violadores, que son los principales abusadores, los principales causantes de este problema social. Eso es todo lo que podría decir. Perfecto. La siguiente pregunta vinculada con el tema del aborto, que mencionaste, bajo ninguna circunstancia, usan mucho la violación de menores de edad. Ya rechazaste la idea del aborto. ¿Qué tratamiento, propuesta o ayuda plantearías para estas menores de edad víctimas de violación que han devenido en un embarazo? ¿Y qué castigo plantearías para el violador? Para el violador, la pena capital. Eso ya está establecido. De hecho, UPP es el principal promotor de la pena capital que llegue a nuestro país. Si la pena capital llega a nuestro país, va a ser en gran medida por ello, porque son los principales promotores de la pena capital. Para violadores. ¿La víctima? Para la víctima, como ya lo mencioné, hay niñas que por su edad y por su cuerpo, por sus condiciones físicas, no pueden cargar con embarazo, porque son de alto riesgo. Tenemos que justamente ponerlas dentro de lo que ya existe legalmente, que es el aborto por cuestiones médicas, terapéuticas. Ellas tienen que calificar para eso. Así es la única manera que la izquierda neomarxista va a poder sincerarse y va a poder decir, no, nosotros no lo queremos para las niñas, porque no les interesan las niñas. Lo que les interesa es y van a poder decir la verdad. Ahí recién lo van a hacer. De otra manera, nunca lo van a hacer. Ahora, para niñas mayores, niñas que ya puedan, ellas puedan físicamente, y un especialista, una junta de especialistas puede decir, sí, a partir de tal edad sí es viable que estas niñas puedan concluir el embarazo satisfactoriamente, sin riesgo de muerte, ¿no? Estas niñas tendrían que ser apoyadas en el sector salud, ¿no? Monitoreado ese embarazo, tienen que recibir un apoyo, definitivamente, por parte del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo, pero sobre todo, más allá de hacerse cargo del niño, de la salud de esta niña, del cuidado durante esos 9 meses, esta niña también tiene que tener la oportunidad de dar en adopción a ese pequeño, porque esa niña no la podemos obligar a que más allá de poder continuar la vida de este ser que no tiene la culpa en absoluto, y que en ese caso no traería como riesgo la pérdida de la vida de la madre, no estaría en riesgo la vida de la madre, en ese caso ella también sí tendría el total derecho de ella poder decidir si conservar, cuidar al niño, tenerlo, ¿no? Porque puede que se le despierte el instinto maternal y diga, yo quiero este niño, puede que pase, pero si no lo desea, si ella dice, yo tengo que continuar mis estudios, tengo que volver a intentar retomar la infancia claro, es un derecho. Y tiene que haber un compromiso del Estado, tiene que haber un fuerte compromiso para que elimine la burocracia que hay para la adopción de niños. Es importantísimo. Perfecto. Con eso ya respondiste a mi siguiente pregunta, que iba a ser la flexibilización del sistema de adopción.
Respecto del tema de derechos, otra pregunta que figura en muchas agendas, que no es algo que el peruano se haga cotidianamente, pero que prácticamente siempre tenemos que preguntar sobre ello. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que esto es algo que nosotros, por lo que estamos viviendo, es una cachetada a la pobreza ponerlo en la palestra, ponerlo como un tema de discusión, porque ahorita la gente está muriéndose de hambre, está muriéndose de enfermedad. Yo creo que esto es algo que podemos tocar más adelante. Incluso el aborto también, te lo puedo decir, porque hay que prevenir el crimen. Ese caso no debe darse, en el caso de menores de edad no debe darse. No pueden haber violaciones, por eso tiene que llegar la pena capital, tiene que llegar las madres ronderas para que protejan a todos los niños. Por el otro caso, yo te digo, no estamos en un país del primer mundo para ponernos a filosofar si es bueno, si es malo, si es que viene la unión civil o matrimonio. De plano, la palabra matrimonio es para las mujeres, porque tienen matriz, porque dan vida, porque podemos tener un hijo. Yo tengo una hija, para mí podría calificar porque soy mujer, puedo dar hijos, ¿no? Hombre y mujer dan una familia. Entonces, no aplicaría ese término concretamente para dos hombres o para dos mujeres, porque no pueden hacerlo, no pueden dar vida juntos, no pueden simplemente. Entonces, para ellos podría aplicar otros términos. Claro que patrimonial. Sí, pero ahora no. Contrato patrimonial, el que tú quieras. Correcto. Pero ahora no es momento de pensar eso, porque pensando en eso, estamos dándole una cachetada a los millones de pobres que existen en nuestro país, a los millones de enfermos que van a existir en nuestro país, si esto del COVID no se soluciona ya. Perfecto. ¿Sería otra cachetada entonces ponernos a debatir también sobre leyes como la de identidad de género o adopción de menores por parejas del mismo sexo? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. La última pregunta, que es, ¿a quiénes representas? ¿A quién siente Milagros Juárez? ¿Qué representa y a quién le está pidiendo su voto y a qué se compromete con ellos para estas elecciones? A ver, te voy a contar. Yo represento a las personas más necesitadas del país, a las mujeres, a las madres solteras, a los padres solteros, a las viudas. Yo he sido madre soltera durante 11 años. Yo conozco lo que es sacar adelante un hijo solo. Entonces a mí nadie me lo tiene que contar, a mí nadie me tiene que decir cómo son las cosas. Yo las he vivido. Yo tampoco tengo por qué mentir. Yo me debo a las personas más necesitadas y justamente estoy planteando estas propuestas para meterme lleno y comprometerme de verdad, no para pasear a las personas, no para engañarlas. Yo creo que ya, y me incluyo, hemos sido muy engañados por la clase política como para hacer lo mismo. La única manera de cambiarlo es comprometiéndose y también aceptando que para uno también vendrían esas medidas radicales que uno propone, porque la ley es para todos. Si uno plantea la pena capital para funcionarios que incurren en alta corrupción, aplica también para uno, si uno va a entrar a la política. Ahora, si uno también plantea el voto vinculado, si uno falta a sus promesas de campaña, también aplicaría para uno esa sanción. Tiene que ser uno muy consciente de lo que está proponiendo, y yo lo estoy haciendo. Para todo aquel que ha sido golpeado en esta pandemia, todos los sectores más vulnerables, que son los emprendedores, son los taxistas, los gremios, son las madres solteras, los padres solteros, las viudas, los enfermos, los ancianos, ellos son realmente nuestra población vulnerable, por ellos hay que sacar cara. A ellos yo me debo, los invito a todos los peruanos que son patriotas, que quieren que este país cambie de verdad, ese 11 de abril, marcar la D y escribir 26. Perfecto, perfecto, Milagros. Muchísimas gracias por esta plática, ha estado súper interesante. Espero que sea la primera de varias, te deseo la mejor de las suertes en estas elecciones y bueno, esperamos que verte pronto en el Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas una muy buena. Gracias a ustedes también. Chao, chao, chicos. Listo. Gracias a todos. Esto fue Observatorio Social. Nos estamos viendo en nuestra próxima edición. Chao.